Bienvenidos nuevamente a esta sesión 2, Museo más Patrimonio, del curso de Buen Fin 2020 del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, Museo y Patrimonio. En esta segunda sesión, pues estaremos hablando un poco sobre la relación entre la museología y museografía aplicada al patrimonio cultural, por supuesto, en estos términos de musealización, buscando la rentabilidad de cómo nosotros nos podemos apropiar de este patrimonio cultural a través de estrategias museísticas o del quehacer museístico, y por supuesto dando preámbulo a la musealización del patrimonio y luego a la musealización de la historia. Por supuesto, en una primera sesión, pues vimos todos estos contextos conceptuales, estas conceptualizaciones, estas nociones museales también, que nos dieron como esa fija concepción de cómo estos dos elementos o estos dos conceptos permiten esta dualidad cultural y permiten estas conexiones por tanto tiempo y que obviamente se mantienen en la contemporaneidad ante una renovación, ante el acceso de la cultura. Vamos a comenzar con esta sesión 2, Museos más Patrimonio, la primera parte, en donde dentro de su temario estaríamos hablando de lo propio y lo ajeno a algún problema. Museo más Patrimonio, estaremos hablando de museología, la nueva museología, la musealidad, musealizar y musealización. Son términos obviamente arraigados a la práctica museal o al fenómeno del museo, pero que pueden estar adaptadas y que podemos seguir adaptándolos al patrimonio cultural con la severidad de que nosotros también nos convertiremos en este patrimonio vivo y por supuesto activo de nuestra identidad cultural. Entonces, lo propio y lo ajeno, algún problema. Muchas veces decimos que el patrimonio no tiene nada que ver con nosotros o que el museo no necesita de nosotros. Y esto radica en que lo propio y lo ajeno, pues, es una simple valoración cultural. Nosotros, ¿qué valoramos y para qué estamos valorando? No solamente de aquellas cosas que son unipersonales, sino también que cuando hablamos de museo y hablamos de patrimonio, nos estamos involucrando con el colectivo. Esta valoración cultural que les menciono, pues nos proporciona 6 dimensiones constitutivas: la identitaria, la documental, la económica, la instrumental, la educativa y estético formal. Estas dimensiones no actúan con independencia, la una se define con la otra, sino que también se dan como relaciones complejas y que van a articular esta valoración cultural, porque siempre decimos, bueno, yo valoro mi cultura, o yo valoro mi identidad, yo sé cuál es mi identidad cultural. Pero todos estos cambios, por supuesto, a nuestras necesidades contemporáneas como colectivo, constituyen en una afectación en realidad como nosotros nos estamos enfrentando a esa identidad cultural. Hablando de esta dimensión identitaria, es un elemento cultural, es valorizado y seleccionado por un grupo social porque simboliza su identidad. Símbolo de nosotros porque es un fundamento principal del patrimonio cultural y por lo tanto es un objetivo de acciones encaminadas a garantizar su conservación, restauración o su rehabilitación. Al emplear el valor simbólico o el valor significativo para denotar un bien cultural de nexo entre las personas separados en el tiempo, que simboliza recuerdos y vivencias de las personas, pero que fortalece ese sentimiento de identidad de la comunidad y de los individuos, o que identifica al grupo ante sí mismo y ante los demás. Todas estas conceptualizaciones que articulan en mayor o menor grado el conjunto quinario entre comunidad, identidad, elemento cultural, símbolo y patrimonio cultural, que vendrían siendo dando cuenta a este valor identitario o a este sentido de pertenencia y arraigo que tenemos por los objetos personales, los objetos culturales, todas las actividades y acciones sociales y culturales. Sin embargo, en vez de asumir las significantes anteriormente mencionadas, este quinario se ha optado más bien por calificativo identitario porque expresa más claramente lo específico de los elementos culturales seleccionados que integran al campo sagrado del patrimonio cultural de un colectivo y consecuentemente motivo de protección y fomento. Al igual que los bienes culturales, los objetos religiosos, las coronas reales o productos de consumo, tienen un valor simbólico en cuanto son elementos simbólicos porque son formulaciones tangibles de ideas, de abstracciones de ideas, de actitudes, de juicios, anhelos o de creencias. Dicho de otra manera, la actividad simbólica
no es específica del patrimonio cultural, sino del ser humano en virtud de la cual se define su mundo, expresa sus sentimientos, por supuesto, y formula su juicio. Lo que sí es definitivo que en el ámbito patrimonial es la actividad simbólica desplegada por los seres humanos para representar su identidad. Por otro lado, tenemos la dimensión documental, en donde el objeto cultural edificado es valorizado y seleccionado por los individuos o grupos sociales, porque aporta información sobre el arte, la arquitectura o la historia del grupo social. El bien cultural es un documento que aporta datos del pasado, del colectivo social, de acontecimientos históricos, de estilos artísticos, de organizaciones sociales, de modos de producción y de prácticas religiosas, entre otros elementos. En definitiva, el bien cultural se entiende como un documento que proporciona información de su devenir histórico. Está valorizado sobre su información documental contenida en el bien cultural y generalmente es realizada por científicos técnicos de administración o especialistas. Valoraciones científicas que se han señalado y se han condicionado por las múltiples conexiones significativas conscientes o inconscientes de ese mismo especialista. El grado de valoración documental no tiene por qué ser análogo al identitario, sino que puede seguir criterios de singularidad, especificidad, autenticidad o belleza. Los especialistas pueden proponer que el elemento cultural sea objeto de declaración e intervención patrimonial, sin que medie la valoración identitaria relevante, porque nunca inexistente entre quienes lo proponen. Todo objeto cultural tiene una dimensión histórica, por supuesto, y que por tanto da cuenta de que el grupo social ha sido así, y que sea cual sea el criterio científico o indisciplinario o disciplinario, cualquier artefacto puede llegar a simbolizar esa memoria colectiva o histórica de ese grupo, en la medida que obviamente su dimensión temporal lo permita. Lo que diferencia esta dimensión identitaria a la documental es el carácter activo de la primera, porque es decir, el reconocimiento y la reivindicación del nosotros actual por parte de uno o varios actores que actúan sobre el bien cultural. Según este planteamiento, no todo objeto histórico tiene por qué suscitar adhesiones identitarias. Es más, objetos con exigua dimensión temporal pueden provocar respuestas altamente identitarias en el seno de un determinado grupo social y consecuentemente ser objeto de proyección patrimonial porque simbolizan la identidad de dicho grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Que esta construcción de dimensión documental, de criterios que corresponden obviamente a una ciencia, se está estudiando a partir de tres valores. Lo estético y pasajístico, porque es definido por las propiedades de belleza, de armonía, de forma o de características del bien cultural. Por otro lado, tenemos el histórico arqueológico, que según las características históricas le da emplazamiento, y el arquitectónico teniendo en cuenta sus características arquitectónicas. Pero no podemos aislar tampoco otro tipo de dimensiones, que en este caso vamos a mencionar la económica, que en la Carta de Cracovia del 2000 se declara que la conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos de planificación y dirección de una comunidad y puede contribuir al desarrollo sostenible, cualitativo, económico y social de esta comunidad. Es más, en la actualidad, muchas partes del planeta o muchas partes del mundo, el patrimonio cultural está siendo valorado fundamentalmente como recurso disponible para los programas de desarrollo económico. Entra en consideración así por parte del Banco Mundial e incluso de la propia UNESCO estar investigando las posibilidades de integrar la cultura, en nuestro caso, el patrimonio cultural, en las actividades económicas, con el fin de mejorar las rentas y bienestar de la población por medio de industrias culturales y los mercados del arte, artesanía y consecuente a la creación de empleo. Esto no es innovador, por supuesto, debe garantizarse la valoración económica ante todo este sistema de economía general. Entonces, esta valoración económica del bien cultural se puede realizar desde una amplia gama de referentes en donde los recursos económicos o los recursos disponibles para la declaración o ejecución material de los programas de conservación y restauración puedan rehabilitar la puesta en valor de todo el conjunto histórico. Entonces, esta complejidad de valoración económica, intereses en juego,
no podemos obviar al impacto que el turismo cultural, la afluencia de visitantes a los conjuntos históricos atraídos por la oferta patrimonial, tiene sobre la valoración económica llevada a cabo en los diferentes agentes sociales e institucionales. Asimismo, la exhibición de los bienes culturales se aprecia por los otros y que puede actuar positivamente en el grupo social local, consolidando la imagen de nosotros y fortaleciendo el sentimiento de pertenencia. Pero el turismo cultural también puede tener efectos negativos, porque sobre la valoración que los miembros de un grupo social hacen de sus bienes culturales, ya sea como consecuencia de una congestión de conjuntos históricos, del deterioro de los edificios, del entramado urbano o del desarrollo hotelero desmedido, ya sea por las intervenciones patrimoniales, están dirigidas fundamentalmente a los forasteros y no a los patrimonios. Así, para satisfacer la demanda turística, se suelen promover las agencias turísticas, por supuesto, porque son proyectos aunados al patrimonio cultural y que su fundamento está en la visión estereotipada de la identidad de un colectivo social que no se conoce en ella con el fin de satisfacer la demanda turística. Este sería, por ejemplo, el caso del turismo urbano que busca en las zonas rurales que son representaciones románticas sin ningún indicio de modernidad. Cabe mencionar que los nuevos yacimientos de empleo surgidos como consecuencia de la recuperación de oficios tradicionales desaparecidos en la actualidad son necesarios para la correcta conservación y restauración de muchos de los bienes culturales edificados. Cuando estas iniciativas se llevan a cabo y se activan, por supuesto, los agentes vinculados que están con el bien cultural, por ejemplo, entre los jóvenes locales, cabría la posibilidad que sus consecuencias fueran más allá de la remuneración económica por el trabajo realizado, en un mejor conocimiento del bien, una aproximación al campo matrimonial y, por supuesto, a reforzar su valoración identitaria en la relación al bien cultural que se está rehabilitando. Por otro lado, tenemos la dimensión instrumental, en donde los agentes valoran el bien cultural por los usos, las utilidades o las posibilidades que les ofrece para satisfacer sus necesidades de accesibilidad y equipamiento o infraestructura. Por supuesto, este apartado da una declaración del bien cultural como un interés público. El régimen de defensa y protección del bien cultural se impone a propietarios o usuarios que pueden condicionar su valoración cultural que de él hagan los agentes implicados. En un segundo lugar, la propia continuidad física del bien cultural estaría en cuestión si no se le da la reutilización actualizada. Los propietarios podrían desentenderlo, obligando a la administración pública a tomar medidas de intervención o de expropiación. Sea cual fuera el resultado de estas medidas, la valoración de los afectados se verá sustancialmente modificados en cuanto a lo patrimonial, porque los bienes de titularidad privada o de interés público y disfrute colectivo suelen emerger este tipo de situaciones, desempeñando así un caso de papel de primer orden, que es la valoración económica de las ayudas, de las subvenciones o de las ventajas fiscales. Entonces, estas inversiones públicas que se hacen a los bienes culturales también pueden tener consecuencias contraproducentes si los locales valoran los nuevos equipamientos o infraestructuras y las medidas de conservación llevadas a cabo son inapropiadas para poner en valor aquello que no es significativo. Por otro lado, y no menos importante, es la dimensión educativa que asume estos dos elementos, museo y patrimonio. Los agentes sociales pueden valorar la ubicación y las características simbólicas del bien cultural por razones educativas, divulgativas o de difusión. Así, a través del patrimonio cultural edificado, ejemplo, los agentes se sirven de estas manifestaciones físicas, expresiones en su sentido de continuidad, para exhibirlos ante los otros y como no antes el de nosotros. El objetivo educativo no solo se orienta hacia la población local, visitantes y otros actores del presente, sino también hacia las generaciones futuras, como lo señala, por ejemplo, Strauss ante la UNESCO en 1970, en donde la diversidad cultural está en peligro merced a un proceso de homogeneización y favorecido a los procesos de globalización. La valoración educativa y divulgativa del patrimonio cultural puede incentivar la proliferación de declaraciones y actuaciones patrimoniales que tienen como objetivo principal, por supuesto, es de instruir y exhibir las características de la cultura local. Aunque toda
activación patrimonial debe contener algún grado de valoración educativa, por supuesto, divulgativa o de difusión. Entre los agentes implicados, esta valoración puede ser condicionada por su intensidad y frecuencia en los proyectos de puesta de valor del bien cultural. Por ejemplo, la incorporación de las visitas a museos, a los bienes culturales en los currículos escolares. Esta puede impulsar, o por lo menos puede poner en marcha, proyectos patrimoniales al preverse la asistencia de profesores, maestros y escolares, y está favoreciendo la implicación de nuevos agentes que, sin esta, por lo menos en esta dimensión educativa, no le pudiese darse la característica de tal importancia al patrimonio. Y por último, tenemos la dimensión estética formal, que es una dimensión que se deja de último por ser valorizada y seleccionada por el placer estético que en él suscita, porque da emociones, y por lo menos a quienes la contemplan sucede así. Y esto significa que las dimensiones estéticas también juegan un papel fundamental en el análisis de todo bien cultural. Hay objetos pues que atraen la atención y son especialmente valorados por su forma y porque están hechos con material que apelan a los sentidos. No obstante, desde el placer estético que la contemplación de ciertos objetos culturales pueda despertar, no depende solamente de la estructura formal del objeto, de lo que percibimos, sino que está inmerso en un determinado contexto cultural y es deudor de los criterios establecidos por aquellas disciplinas, como la estética, la teoría del arte, las ciencias sociales especializadas en el estudio del arte, que han legitimado como canónicos cada momento histórico. Al hacer esto, cuando hacemos esta comparecencia, seleccionamos así un amplio conjunto de objetos culturales posibles, aquellos monumentos, esculturas u obras visuales, que son susceptibles de ser contemplados estéticamente. Esto significa que la educación estética recibida por los miembros de un grupo social no es ajena a su cultura y que, parafraseando al antropólogo Franz Boas, puede decir que el ojo es un órgano educado. Asimismo, hay que tener en cuenta que los criterios que torno al gusto legítimo que orientan apreciaciones estéticas en sí de todo el bien cultural también construyen socialmente e implican relaciones de poder, de jerarquía entre los diferentes grupos sociales. ¿Ok? Entonces, esta dualidad de estas dimensiones que nos dan paso a entender qué es lo que valoramos en esta valoración cultural, y es que uno de los retos sobre el patrimonio cultural es de la participación social. Cuando hablamos de participación social, estamos también hablando de educación social o educación patrimonial o cultural, porque en diversas declaraciones, preámbulos legislativos y normativos internos de las instituciones culturales insisten en la centralidad de la participación social, porque es allí donde radica el sentido de pertenencia, esta dimensión identitaria que mencionamos al principio. Entonces, este mundo de la cultura pretende llegar a todos los sectores sociales. Los bienes patrimoniales se publicitan para el turismo local, turismo nacional e internacional. Los museos multiplican sus actividades para atraer nuevos grupos de población hacia ellos. Es así que el patrimonio se dice que pertenece a todos y todos debemos conocerlo y disfrutar. Pero con la modernidad, la pluralidad se impone a las unidades y la periferia se impone a las hegemonías de los centros. El patrimonio a la vez es resultado y pretexto de ese juego de espejos identitarios, que es lo que nos refleja, porque muchas veces, bueno, nos gusta el patrimonio porque, bueno, nos complace en cierta medida, en ciertas ideologías, en ciertas posturas, pero cuando empezamos a explorar, a conocernos desde la historia, y en realidad nos vemos, aunque no es lo que parece, estos reflejos y estos espejos identitarios, materiales e inmateriales, empezamos a desecharlos, empezamos a vandalizarlos, empezamos a apropiarnos, pero de manera negativa, a descartarlos en una oferta económica, en este caso cultural y patrimonial. Empiezan las mutilaciones, porque pensamos que como no está de manera asertiva y que por supuesto no está de manera subjetiva complaciendo nuestras posturas, no nos relaciona con nuestra historia y nuestra cultura y por supuesto lo que somos. ¿Qué hacemos con esta dualidad? Pues museo más patrimonio, por qué decirlo así, o patrimonio más museo, es una articulación entre la memoria institucionalizada y los espacios
que son acontecimientos llamados patrimoniales. Esto depende de una articulación convincente de forma discursiva, porque incluye la creación de escenarios conceptuales y visuales. Cabría tanto que los museólogos como los historiadores tratan de identificar estos procesos de límites éticos de interpretación, la línea sutil que establece la diferencia entre la creación interpretativa y la manipulación ideológica, cuidando de las operaciones interpretativas que presentan hechos de modo totalmente distorsionado. Muchas veces la exploración de la historia nos ha dado una relación condicionada de la cultura y condicionada de la historia. Y eso es lo que involucra a los grupos sociales, por supuesto, a darle la narrativa del museo o de su patrimonio en un sentido más subjetivo, más no objetivo. Esta es la tarea más difícil del proceso de interpretación, ya que todos los movimientos humanos sufren la influencia de las sensaciones y el efecto que cada movimiento de mediación y que se agregan a los hechos de las nuevas emociones. En esta metamorfosis de afectos, por decirlo así, se percibe que el dispositivo narrativo no opera entre historia y discurso, sino entre la singularidad del deseo y su ocurrencia en el tiempo y en el espacio. El modo como se escenifica la nación o la noción del patrimonio y las identidades puede llevar a los museos a legitimizar la ideología o prácticas sociales específicas, contribuyendo a constituir nacionalidades o legitimar discursos que privilegien una cierta visión oficial de la historia. Entonces, se hace cada vez, por supuesto, más difícil separar patrimonio y museo, porque de tal manera estos dos de manera fusionada y probablemente se puede hacer notar que durante este periodo las fronteras que señalaban ambos campos se fueron haciendo menos sólidas, permitiendo concebir la apuesta patrimonial bajo una forma más global que va desde el monumento histórico al patrimonio inmaterial, pasando por los testimonios materiales clásicamente presentados en los museos. Lo cierto es que la mayoría de las obras sobre el patrimonio abordan al pasar el mundo de los museos, mientras que la noción del patrimonio está en el centro de la museología. Entonces, esta dualidad, ¿ok? Ya sabemos que se fusiona, que no se pueden separar, que ya las fronteras han sido, por supuesto, hace muchos años y seguimos quitándolas, estas fronteras de estudio, porque el museo se va a concentrar en la muestra, en la exhibición, y la museología se va a centrar en la documentación y la investigación fidedigna, objetiva y universal del patrimonio. Para entender la museología, por supuesto, como estudio y disciplina de los hechos del museo, y la museografía como la puesta en escena y que va a resaltar al patrimonio cultural, la tenemos que hablar como un mecanismo de la universalidad. La museología, que es el objeto que no puede ser solamente el museo, no se basa en el museo, sino que este va a ser un medio de comunicación y conexión. ¿Por qué? Porque no solamente es el objeto llamado patrimonio exhibido, sino también que el patrimonio es la relación entre el hombre y su realidad. El museo siempre va a presentar, porque queremos que el museo pues resuelva todo y nos dé todas las nociones históricas, por supuesto, en sus profesionales recae esta responsabilidad, pero lo que nos muestra es una realidad fragmentaria y la invitación a seguir explorando y buscando por nuestros propios medios. La museología es la ciencia que examina la relación específica del hombre con la realidad y a través de esas relaciones tiene lugar la elección de todo lo museable para ser preservado en lo inmediato y para el futuro. En consecuencia, bien se toma en sentido amplio o restringido la museología como disciplina científica, se incluye entre las ciencias sociales, pues su objetivo principal es el análisis de la realidad histórica, social a lo largo de la tradición, enmarcado más bien en postulados y que se extiende dentro del espacio y el tiempo. El sujeto de esta ciencia, por supuesto, es el hombre, no es el material, no es el objeto. En este caso, es el hombre y el público. Y de ello se deduce la tensión entre el sujeto y el objeto. Recuerden que el objeto es el reflejo del sujeto. Y ha sido el factor más importante en la dinámica museística, cuyo constante replanteamiento garantiza su progresión. Que vemos hoy, o por lo menos en la contemporaneidad, con esta situación de la pandemia, del COVID-19, que ha reinventado, replanteado los espacios culturales, la muestra del patrimonio cultural,
no solamente por los lineamientos y políticas regidas por la OMS, sino también la experiencia que allí se vive dentro de los patrimonios visitables o musealizados y los museos propiamente musealizados. Es que sencillamente la experiencia cultural es totalmente distinta. La multiplicidad de las interpretaciones al hecho histórico y cultural, por supuesto, van a cambiar con este distanciamiento social, va a cambiar con el después de la pandemia, que es la pospandemia, pero que por supuesto nos invita a seguir reflexionando, haciendo énfasis a la introspección, no solamente de manera unipersonal, porque obviamente hay otras diatribas, sino también desde un pensamiento colectivo en nuestro comportamiento, nuestra aportación y corresponsabilidad con el patrimonio cultural. Es así donde el museo no debe limitarse a la idea como se le ha concebido institucionalmente en el edificio, contenido, colección y público, sino que en consecuencia la museología debe entenderse como la ciencia global de qué es lo museable y que abarcaría el universo y la sociedad. Algunos partidarios de esta teoría llegan a expresarse que el museo estalla en sus funciones. ¿Cómo podemos entender la museología como ciencia social? Pues obviamente su estudio es la sociedad o es el hombre, pero además como ciencia global que muestra lo museable del universo y de la sociedad, lo museable es lo que prevalece de valoración, prevalece dentro de su identidad social, económica, educativa, para poder perdurar en el tiempo. Por otro lado, si teníamos esta museología, vamos a decirlo, tradicional, que solamente se ha enmarcado al estudio, a la documentación, al análisis de los hechos históricos dentro de esta triada, que la vamos a ver luego, pues se establece otras realidades de este mundo globalizado. Y es así que en 1972, en la Mesa Redonda de Santiago de Chile por la UNESCO, se propone esta nueva museología, este es un nuevo movimiento. Este movimiento surge de especialistas o museólogos internacionales acompañados por expertos de urbanismo, de agricultura, educación, investigación científica, que van a determinar los grandes lineamientos de un museo integral, o por lo menos de la práctica, o el funcionamiento del museo de manera integral, porque ya todas las disciplinas deben participar, así como todo el resguardo del patrimonio cultural, respondiendo así a las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas de América Latina. ¿Qué trae consigo la nueva museología? Pues la función básica del museo, el cuestionamiento del funcionamiento del museo, por supuesto, es ubicar al público dentro de su mundo para que tome conciencia de su problemática como hombre individuo y como hombre social. Debe proponerse a la constitución de museos integrales en los cuales sus temas, sus colecciones y exhibiciones estén relacionadas entre sí y con el medio ambiente del hombre, tanto el natural como el social. Esta perspectiva no niega de los museos actuales ni implica el abandono de criterios de los museos especializados, pero sí considera que constituye el camino más racional y lógico que conduce al desarrollo y evolución de los museos para un mejor servicio a la sociedad. Esto fue parte de la resolución de la Mesa Redonda, la importancia del desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo, a través del Consejo Internacional de Museos y la UNESCO, celebrado en Santiago de Chile el 31 de mayo del 72. ¿Qué trae esta nueva museología? No solamente integrar el patrimonio, o por lo menos considerar que no solamente son los límites del interior del museo, sino que necesitamos considerar también el exterior. Trae un nuevo concepto de nuevo museo, porque cada objeto tiene un significado, el significado lo da el hombre, el objetivo deviene símbolo de una realidad, el hecho museológico confronta al hombre con su realidad, la realidad es la totalidad, naturaleza, hombre, y propone un nuevo museo. Confronta al hombre con elementos naturales, seres vivos, objetos y monumentos, porque no es un hecho aislado, él no es un ser aislado, nosotros no somos seres aislados. Por otro lado, transforma el museo tradicional de un edificio hacia una región, de una colección hacia un patrimonio regional, de un público hacia una comunidad participativa. Y por último, este nuevo museo, que es el ecomuseo, trata de recuperar la identidad natural y cultural en los espacios regionales y nacionales a través de las imágenes y las memorias colectivas. Y el objetivo de este nuevo movimiento, que también
va a integrar al patrimonio, trae nuevos objetivos que es fomentar la identidad y la conciencia patrimonial de las comunidades que conforman el ecomuseo mediante su acción conjunta en el rescate, conservación, mejor uso y difusión del patrimonio natural y cultural en su verdadero acto pedagógico para el ecodesarrollo. Por otro lado, va a fomentar el conocimiento de ambos patrimonios mediante el turismo cultural y social, tanto regional, interno como nacional o ajeno de la región. Confrontar al visitante con los objetos culturales y con su realidad natural en el ámbito y contexto original, prefiriéndolos a la concentración patrimonial alimentando del museo tradicional. Y por último, coayudar al mejor aprovechamiento del territorio de los recursos naturales y recreativos. Esta nueva museología, lo vemos, patrimonio, territorio, rompe los esquemas tradicionales del museo tradicional, por supuesto, porque él se enfatizaba en la colección, en el edificio y el público. Parecía como un hecho aislado, solamente interno, privado, y que no invitaba, incluía, hablaba de diversidad, porque hablar de diversidad cultural no es solamente mostrar una cantidad de objetos en una organización estipulada, hablar de diversidad también es hablar de diversidad de público y cómo estos públicos cambian el sentido significativo y simbológico del patrimonio. Es allí donde la museología y la nueva museología establece otros mecanismos, otras dotaciones conceptuales de qué podemos hacer, ya que, por supuesto, debemos trabajar dentro del museo, pero también tenemos que trabajar hacia otros museos o hacia otras conciencias museales. Entonces se establecen estos tres conceptos: musealidad, musealizar y musealización. Y es así que los museos comenzaron a proliferarse a fines del siglo XVIII y en la segunda mitad del siglo XIX, periodo conocido como la era de los museos. Se mencionaba en muchos trabajos que trataban sobre la historia de los museos, pero en el siglo XIX fue importante en la difusión del conocimiento occidental para las demás partes del mundo, principalmente por medio de instituciones culturales, universidades, bibliotecas y museos. El fenómeno social del museo, en esa perspectiva, además de ser producto de la sociedad que lo ha idealizado, también participa y actúa en el proceso de formación de los sujetos sociales, que a su vez se constituyen en per se en la conciencia sin que la existencia históricamente concreta determine la existencia de un ser social, sea un individuo o una institución. Los museos integrarían la estructura ideológica de la ciudad en la sociedad, en la cual cualquier museo podría ser identificado para establecer como un ente colectivo, intelectual además, que desarrolla un rol importante en la formación de los sujetos como ciudadanos y en la ordenación, organización y orientación de la vida cultural. Es así que tenemos el primer término, musealidad. Para Mariovic, la museología es la disciplina científica que estudia la musealidad por medio de la musealia, objetos de museo. La musealidad es el atributo característico de un objeto cuando se cambia en el objeto, o sea, el proceso de la salida del medio ambiente real para el medio ambiente museo, tomándose en documento de su realidad primera, o sea, museal. Por lo tanto, la musealidad sería el valor inmaterial o su significado que justifica su musealización, proceso que permite que los objetos pertenezcan o permanezcan en el contexto del museo, conduciendo la memoria hasta la comunicación de su contenido, incitando al humano en un proceso de asociación y connotación. Si ya la musealia, es decir, el objeto en sí, el objeto de museo o el objeto que va a ser contextualizado en los espacios de museo, ya tiene una valoración histórica original. Pero recuerden que los museos descontextualizan esa realidad fidedigna o esa originalidad del objeto. Cuando cambia su contexto, las narrativas obviamente cambian, su valoración y su significado se justifica solamente por su proceso de la contemplación de lo sagrado porque lo rige una institución. Entonces, cuando cambiamos estos objetos, que el objeto externo pasa a ser espacio interno, pero ¿qué pasa cuando sucede de forma contraria? Que el objeto de museo, que ha estado por tanto tiempo, pasa a espacios más abiertos
y culturales, pues las connotaciones y los procesos de significación, la multiplicidad de interpretaciones se abre a la diversidad cultural porque son distintas visiones. Y estas distintas visiones de generación de hombre a hombre que se comunica, pues obviamente es esta diversidad comunicativa. Hemos visto ejemplos de hallazgos arqueológicos, en este caso la referencia personal en la calle de Boyacá, dieron preámbulo a una exposición que tendría señales informativas para que los interesados conozcan la historia y la evolución del servicio público del acueducto de la ciudad. Pareciera que el museo se traslada a estos espacios para garantizar la preservación del objeto, pero que sea exhibido hacia otro tipo de público, hacia otras intenciones y otras significaciones. Por otro lado, tenemos el término de musealizar, y es este el momento de la intención en el término musealizar o establecer un proyecto de puesta en valor de un bien cultural. Se desarrolla en tres planos: plano museístico, plano museológico y plano museográfico. Cuando se empiezan a idear las primeras medidas de protección y conservación, corresponde a la museización. Asimismo, correspondería a lo museístico de este proceso, con objetivos más generales de tipo cultural, ideológico y político, es decir, es el plano de justificación sociocultural del proyecto. En este término de musealizar es cuando entra de crear un proyecto cultural, pero cuando decimos, pero ¿para qué? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué queremos resguardar este espacio o este objeto en particular? Y allí planteamos esta justificación sociocultural, que es importante para quienes, este va a ser el propósito, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, por supuesto, enfatizados a la perdurabilidad en el tiempo de la cultura. Entonces, se propone, cuando hablamos de musealizar, se propone ya un mecanismo de exposición, un mecanismo que solamente lo vemos en las exposiciones de museos, pero que recuerden que estamos saliendo fuera de los muros. Y cuando empezamos a proponer ideas y conceptos y lo transformamos en un proyecto cultural, ya lo transformamos también en un proyecto de investigación, en un proyecto que necesita documentación, registro, inventariado, catalogación, para poder ser organizado en un plan de gestión y operativo y podamos verlo hecho realidad como se dice, para que pueda ser visitable, para que pueda ser accesible a los públicos y por supuesto para que sea valorado dentro del patrimonio cultural. Tenemos por otro lado otro término que no está dentro de esta triada, pero que es importante, más allá porque es una puesta en valor, el proyecto que hacemos es una valoración o puesta en valor. Y se debe entender esta valoración dentro del proceso de musealizar, porque es un marco dentro de la identidad cultural para este proceso de musealidad, como un proceso de identificación con el pasado y con el presente, donde la clave es la identificación de los valores que cambian. Es decir, esta puesta en valor o valorización es un término que resulta de la tradición francesa, mise en valeur valorisation, acción que mostrar a dar a ver a alguien objetos emplazados en espacios específicos para ello. La cuestión del valor en patrimonio y bienes culturales se refiere al valor en el sentido de valía, es decir, la concesión de cualidades estimadas en una cosa. En este sentido, se trata de una cualidad conferida por personas, por lo tanto, que es subjetiva y sometida a las referencias psicológicamente, sociológicas, intelectuales, históricas y culturales en cada época. Esta clasificación de valor podemos como un poco ampliarla. ¿Qué tipo de valores estamos hablando? No solamente es el económico. Cuando hablamos de valoración, de una sola vez hacemos la relación de la economía. El patrimonio tiene esa dimensión que ya lo mencionamos. Pero, ¿qué otro tipo de valoración le podemos encontrar en el estudio del patrimonio cultural o el acercamiento de herramientas museísticas al patrimonio? Tenemos el valor de uso, relacionado con la capacidad del patrimonio de satisfacer alguna necesidad determinada. El valor de uso puede ser tangible, relacionado con su uso concreto, e intangible, relacionado con la capacidad del bien cultural de transmitir alguna información y permitir el avance del conocimiento humano. El valor material, basado en la relación entre el bien cultural, los sentidos y lo que permite valorarlo en función de su forma y composición material.
Entre los criterios que permiten evaluar ese valor material estarían su grado de artisticidad, creatividad, calidad técnica, materiales, entre otros elementos. Tenemos el valor simbólico o relacional, que es de carácter asociativo y es fundamental desde el punto de vista de las ciencias humanas y sociales, como la historia del arte, ejemplo, porque este valor radica en la capacidad de evocación y de representación de los bienes culturales y los convierte en un vehículo de transmisión de ideas. Es un valor fundamental. El valor histórico no se trata tanto de un valor numérico, por así decirlo, a mayor antigüedad, mayor valor, sino más complejo. Este valor radica en la capacidad del bien cultural de aportar acontecimientos históricos y podemos decir que es acumulativo de historia. Por ejemplo, un edificio medieval que haya experimentado transformaciones a lo largo de su historia nos aporta conocimientos históricos de varios estilos, contextos socioculturales y religiosos, entre otros. De esta forma, el respeto por las fases de un bien cultural garantiza la conservación de toda su carga histórica. Y por último, tenemos el valor emotivo, que radica de la capacidad de los bienes culturales de transmitir emociones, pero depende del contexto cultural en el que nos situemos, la educación, la sensibilización particular de cada individuo, de las circunstancias de la recepción de los valores del bien y del conocimiento de los mismos. Es así que esta definición de esta gama de valorizaciones o de valores son determinantes para la conservación de los bienes culturales, puesto que al considerarse en la materia heredada del pasado como el contenedor de esos valores, se le dotó de un carácter casi intocable, y que desde el siglo XIX, cuando se tomó conciencia, que lo estábamos conversando, de que la restauración era un proceso capaz de transformar su materia y por tanto de alterar sus valores, surgió el miedo a la pérdida de los mismos, a la falsificación, y se sentaron las bases teóricas del complejo debate que marcó definitivamente la historia de la metodología de la restauración occidental. Aquí en la referencia tenemos una de las experiencias acá en Venezuela, que es el Camposanto Bellavista, Museo Cielo Abierto, un proyecto de musealización que tiene 3 años, inició hace 3 años. Pero cuando les indico que esto se convierte en un proyecto y hasta un proyecto de vida de los grupos sociales involucrados, no solo porque son los actores, son los que van a accionar, sino también aquellos que tenemos el interés de que otros también puedan accionar y que esto pase de generación o por lo menos de grupo a grupo social. Es que sencillamente aquí empezamos con ese cuestionamiento de qué es el patrimonio para mí o para todo el grupo que estamos involucrados en este proyecto, para qué lo estamos haciendo, cuál es el motivo tanto particular, porque cada uno acciona en su particularidad, como desde el colectivo. Y empezamos a involucrarnos con los espacios históricos, con los espacios culturales de la ciudad, acá en Barquisimeto, pero siempre nos cuestionamos del por qué nos invade este tipo de emociones cuando hacemos proyectos de acercamiento cultural, un acercamiento patrimonial, pero también nos invade este cuestionamiento porque, bueno, como seres humanos, muchas veces nos entusiasmamos y nos demotivamos porque las políticas no avanzan, políticas públicas, también lo que hace es de mejorar el patrimonio cultural. Entonces, bueno, empezamos con este debatir de emociones, que sería el valor emotivo del patrimonio, y esto es lo que nos invita a seguir activándonos o haciendo acciones patrimoniales, porque obviamente son acciones para la vida, y cuando son acciones para la vida, pues obviamente tiene un poder de trascendencia mucho mayor a la matérica o la económica. Y por último tenemos musealización. Este término corresponde al plano museológico, que parte fundamentalmente porque diseña líneas concretas de funcionamiento del equipamiento de los objetivos planteados en el plano museo, que va a dar parte a las claves museográficas que se implementen en tercer momento en la puesta en práctica de cosificación de la realidad en cuanto a las teorías de la museificación, que a su vez se inscriben en el plano museográfico. Es decir, en la realización y ejecución de los planteamientos del plano anterior mediante una serie de recursos que expliquen los mensajes a transmitir. Por supuesto, este término está condicionado a musealidad, a musealizar, y por supuesto, musealización ya es la puesta en escena del proyecto de investigación.
Cuando hablamos de plano museológico y museográfico, que solamente lo podemos condicionar a la exhibición de un museo, una galería o la exhibición o muestra de algo, es que esta exhibición de musealización no solamente es del objeto, porque aquí no solamente es el espacio cultural a mostrar, sino el mensaje cultural y los códigos culturales que queremos transmitir a otros. Necesitamos, obviamente, del plano museístico, que es el qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer. Necesitamos el plano museológico, que es la parte de, bueno, vamos a accionar, ya tenemos el qué, ahora cómo lo vamos a hacer. Vamos a establecer cierta organización para poder exhibirlo, para poder rehabilitar este espacio cultural. Y tenemos el plano museográfico, que es la visualidad, la percepción, el goce, el gusto por este proyecto. Porque, bueno, todo el mundo está en lo positivo de que podemos visitar todos los espacios culturales, obviamente hoy condicionados por la pandemia, pero los podemos visitar como querramos, en los intereses que querramos. Pero cuando hay una organización, un ordenamiento de los bienes culturales, de la rehabilitación, para poder garantizar su conservación, protección y por supuesto su accesibilidad para el público, es allí donde nos encontramos con estos proyectos de musealización, estos proyectos de exploración, de encuentros, de debates, de conflictos, hasta de resiliencia con estos proyectos. Una de las experiencias que les puedo destacar de este proceso de musealización del Camposanto Bellavista, si se dan cuenta, está definido como museo a cielo abierto. Pero este proyecto de musealización se ha encargado no solamente de darle voz a este espacio de descanso eterno, que es uno de los espacios o puntos de encuentro de la ciudad de Barquisimeto muy importantes por su valor histórico y su valor social y cultural. Pero cuando empezamos a involucrar a muchos actores en este proceso de musealización, nos encontramos con muchas experiencias. Y una de las experiencias son las universitarias. Por supuesto, porque las academias o las academias de educación deben perdurar en que estamos integrando a los profesionales a las realidades más fidedignas de una sociedad. Cuando empezamos a involucrar a las academias universitarias, nos encontramos muchas veces con intereses como también desinterés. Porque bueno, muchas veces podemos decir, bueno, pero ¿para qué me sirve a mí esto como profesional? Si yo no voy a estar integrado o mi nombre no va a aparecer allí. Muchas veces he escuchado esto, ¿no? Pero cuando están en el sitio, en este Camposanto, y ven una realidad que no está ajena a la realidad venezolana, que nos encontramos fuera de este Camposanto, y empezamos a estudiar el hombre con su realidad, con los objetos de escultura funeraria, de toda la imagen que podemos conseguir en los bienes muebles de este espacio, de las actividades culturales que se les pueden sacar de manera recreativa para que las personas se puedan acercar a la historia, dejar los mitos sobre la muerte, que también es algo sumamente seguro, pero que sencillamente este espacio está lejano a crear miedo, ¿no? Sino a crear otro reflejo de esa sociedad contemporánea. Entonces tenemos no solamente el conocimiento que ellos obviamente, de acuerdo a su área de educación, a su área de profesionalización, adquieren conocimientos o por lo menos lo afianzan, también tenemos que estas experiencias pues obviamente nos hacen enriquecernos como ciudadanos, enriquecernos como verdaderos profesionales de valores éticos y morales, porque si así tratamos al patrimonio, así tratamos a nuestros semejantes. Entonces, ¿qué hacemos con estos proyectos? ¿Cómo lo hacemos? Hay que acercarnos a las diferentes actividades que nos ofrece los espacios museísticos o por lo menos el quehacer museístico. Hay que registrar, hay que inventariar y hay que catalogar. Primero hay que identificar los bienes culturales materiales e inmateriales de nuestro proyecto. Se refiere al universo cultural que tiene el país, por ejemplo. Establece el estado de conservación y los bienes materiales salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Un inventario describe los bienes que tienen una valoración patrimonial y por lo tanto valores excepcionales que deben ser protegidos, conservados y difundidos. Especifica el universo del patrimonio cultural que tiene el país y detalla el estado de vulnerabilidad y amenaza de los bienes materiales e inmateriales del patrimonio cultural que tienen relación a los riesgos naturales y antropológicos.
La catalogación, por otro lado, estudia a mayor profundidad los bienes inventariados mediante estudios históricos, iconográficos, arquitectónicos, antropológicos, etnográficos, entre otros elementos. Y documenta de manera científica, sistemática y metodológica de los bienes patrimoniales. Por supuesto, estos son instrumentos o son herramientas a través de fichas muy específicas que les estaré compartiendo como modo de revisión, que son exhaustivas, son con criterios bastante especializados, con conocimientos de toda el área patrimonial y toda el área museística, porque no se puede dar el entendimiento de que estos proyectos culturales sean porque tienen que hacerse. Bueno, vamos a hacer una actividad porque necesito que esto se reactiva y voy a agarrar un grupo de una comunidad y me lo voy a traer y las personas van a dañar, van a entorpecer la vialidad, van a ensuciar el espacio. No, hay que crear conciencia con estas herramientas de documentación en un primer sentido. Recuerden que es un diagnóstico primero, la selección de los bienes culturales o del espacio cultural que estamos de gran interés o que estamos interesados en aportar un proyecto cultural. Luego tenemos que obviamente hacer una exhaustiva investigación sobre ese bien, porque como el propósito del museo no caer en falsos vestigios históricos, hay que ser bastante profesional en la documentación de estos bienes culturales para dar la severidad del conocimiento universal. Y luego allí, cuando tengamos todas estas áreas y todas estas herramientas de documentación, registro e investigación, allí es donde empezamos a accionar. Ya tengo la documentación, ahora qué voy a hacer, cómo la pienso transmitir, cómo hago para que otras personas que no solamente son del área especializada me colaboren y coparticipen para ellos mismos, porque estamos tratando, y lo hemos repetido, de crear y co-crear para nosotros. Entonces, aplicaciones de un registro es una ubicación geoespacial de los bienes culturales en el territorio, es una elaboración de líneas de base referencial del patrimonio en los ámbitos material e inmaterial, es una información básica para el ordenamiento territorial y un control, y es una propuesta de delimitación preliminar del sin de interés cultural para su protección y ordenamiento territorial. Yo no puedo decir, por ejemplo, en este registro, voy a musealizar toda la ciudad. Recuerden que son límites muy amplios, son límites generales, y de menos podemos pensar en más. La idea es, por supuesto, condicionar cuál es el territorio específico para hacer como una prueba piloto, y esto va a garantizar que el resultado de esta prueba piloto a nivel metodológico se pueda aplicar y replicar en otros espacios, y no necesariamente desde nuestra perspectiva, sino con otro grupo social, que esa es la idea. Aplicaciones del inventario, es una documentación referencial para expedientes, elaboración de mapas temáticos, cartografía digital del patrimonio. Es una herramienta de información para la gestión del patrimonio cultural de los gobiernos autónomos y descentralizados. Es una identificación de los riesgos que afecten al patrimonio cultural y es una aportación de datos que faciliten el ordenamiento territorial, la conservación, control y el uso del patrimonio cultural. Una de las experiencias como docente universitario, y que, bueno, una de las experiencias que les puedo comentar es que yo trabajo en un patrimonio cultural. La universidad está adscrita al uso patrimonial del antiguo cuartel Jacinto Lara. Una de las cosas para mí primero como estudiante, porque también ejercí mi licenciatura allí, y ahora como docente universitario, es que muchos de mis estudiantes que son de las artes plásticas no tienen esa relación, no tienen esa identificación, es primero en donde están recibiendo educación, ni mucho menos de su contexto cultural. Como estamos en el centro histórico, pues obviamente tenemos una dinámica social y cultural bastante positiva para estos estudios, y no saben qué es una plaza mayor, no saben por qué el Museo de Barquisimeto tiene un estilo arquitectónico muy particular, por qué los estilos arquitectónicos en Barquisimeto son tan eclécticos, por qué se le llama centro histórico, algo bastante de nociones básicas para cualquiera que en realidad conozca la historia de su ciudad. Entonces, esto nos lleva, o por lo menos la aplicación de un inventario de un bien cultural, material e inmaterial, tangible e intangible, nos lleva a ese reconocimiento primero. Reconocernos, identificarnos, saber el nombre de las cosas, por ejemplo, saber el nombre de los bienes culturales, para luego poder que nos invite a saber que el nombre, ok, ya tengo el nombre, ya sé más o menos en qué data, y empezamos en nuestra mente a jugar con todo ese visionario colectivo
o imaginario colectivo, en esta época estaba sucediendo esto, cómo esas personas edificaron esta edificación, por ejemplo, o cómo esas personas tienen tantos años de celebración festiva, o cómo el ritual ha perdurado por tanto tiempo. Y empezamos a cuestionarlo, y esto es lo que nos invita al registro constante de la información. Y por último, tenemos las aplicaciones de la catalogación, que es una herramienta para el conocimiento, una investigación sumamente académica, es una herramienta de información para la gestión y valoración del patrimonio cultural, es una elaboración de planes de protección y es una promoción y difusión de patrimonios culturales material mediante la construcción de políticas públicas para su conservación, preservación y salvaguarda en puesta en valor. Por supuesto, hay algo que debemos de tener en claro en esta catalogación. Hay responsabilidades contiguas. El Estado, la administración pública, tiene que regirse por sus responsabilidades porque hay una ley universal dentro de otros estatutos. Pero también nosotros como ciudadanos, vamos a decirlo así, tenemos nuestras propias responsabilidades y deberes y derechos en esta preservación y conservación de los bienes culturales. ¿Qué hacemos con nuestros proyectos? Cuando elaboramos un proyecto y lo enmarcamos en una investigación netamente académica con nuestros instrumentos y herramientas de una investigación social, ahora proponemos planes operativos, planes de gestión, planes de difusión, porque recuerden que vamos a conocer el bien cultural para conservar. Cuando entendemos esta frase, conocer para conservar, entendemos que no debemos tenernos miedo en publicar para el otro, porque recuerden que estamos trabajando para el otro, no estamos trabajando para sí mismos solamente. Entonces empezamos a mecanismos de publicidad, de difusión, de promoción, para que las personas empiecen a acercarse, así sea con un like, con un comentario, con una persona que constantemente esté en nuestros conversatorios, en nuestros talleres, en nuestros recorridos fotográficos. Eso lo que nos invita son acciones activas dentro del patrimonio cultural que nos va a garantizar la permanencia de nuestro patrimonio y de nuestra memoria y nuestra identidad. Entonces, se hace necesario constatar que en nuestros días, que los museos, con ellos la museología o lo que queda de ella, apuntan esencialmente al nivel de lo patrimonial. Nadie duda que el campo museal ganaría en profesionalización, del mismo modo que se beneficiaría con el contacto con otros sectores ligados a este nivel. Pero ¿dónde se formará la área donde se desarrollan los sentidos? Una cosa segura, este no es por el momento el objeto principal de la museología, y probablemente tampoco sería el de asumir el museo. Parece evidentemente que recurrir sistemáticamente a las reglas del mercado no puede arreglar las cosas. Por supuesto, el museo no es para arreglar todas las problemáticas contemporáneas, mucho menos para darle respuesta a todo. Nosotros también tenemos que participar en estas respuestas y en esta constante búsqueda. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de valoraciones y valoraciones emotivas, y las valoraciones de sensaciones, de sentimientos, es lo que nos da cabida al entendimiento de este maravilloso mundo del patrimonio cultural y, por supuesto, de la mano de los museos. El museo es un centro y es el epicentro de las colecciones culturales, pero que muchas veces, por limitaciones, por políticas públicas como políticas culturales, o sencillamente que no quieren asumir la responsabilidad de su funcionamiento social, muchos de nuestros profesionales se han encargado en establecer lineamientos, estrategias, proyectos, actividades, bien sean turísticas o culturales, de que puedan acercarnos a esta memoria, porque sencillamente es un proceso que no debe quedarse estático, sino de manera dinámica. Bueno, acá terminamos esta sesión 2 hablando sobre estos procesos que está encargado el museo y que nosotros podemos asumirnos, apropiarnos para poder asumirnos en el patrimonio cultural en cualquier clasificación que le pertenezca. Por supuesto, la invitación es continuar con nosotros en esta sección 3, Museo más Patrimonio, en la segunda parte, y hablaremos más a profundidad sobre la musealización del patrimonio y la musealización del en este curso de Museo más Patrimonio.